Día de Muertos versus Halloween. ¿Quién ganará? Veámoslo desde la antropología. La difusión del Halloween en México ha desencadenado un conjunto simbólico en la que este se asocia con Estados Unidos y el Día de Muertos en México. La presencia de símbolos de Halloween en México se ha interpretado como un síntoma de agresión, incluso de invasión imperialista estadounidense, porque el ritual religioso o no es un medio importante de estructurar nuestras percepciones políticas e interpretar nuestras experiencias de ciertas formas. Los símbolos empleados en los rituales dicen y nos sugieren una interpretación particular de lo que se observa. En México, el Día de Muertos, a que se celebra de manera ininterrumpida desde tiempos coloniales, es a primera vista un evento ostensiblemente apolítico, o sea, es una ocasión comunal en la que las familias honran a sus parientes fallecidos. Empero, esta festividad ha asumido recientemente un tinte cada vez más político, que enlaza la celebración a México mismo y a la identidad nacional mexicana. Y con política me refiero, por ejemplo, a esta imagen. Es una ofrenda a los fallecidos políticos, activistas políticos. La voz de penetración en México de los símbolos de Halloween hace que afloren los sentimientos nacionalistas mexicanos, ¿a poco no? La tradición es un modelo consciente de modos de vida pasados que la gente empleamos para construir nuestras identidades. No por nada lo celebramos año con año ininterrumpidamente. Antes de empezar, es necesario que defina exactamente lo que es el Día de Muertos. Es un término específicamente mexicano que se refiere a la versión mexicana de dos festividades católicas panromanas, el Día de Todos los Santos y el de las Ánimas, celebrado respectivamente el 1 y el 2 de noviembre. La Iglesia Católica exige tan solo la convocatoria de misas especiales el 1 de noviembre en honor a todos los santos y el 2 de noviembre para las almas en el purgatorio. Estas misas, que se remontan en el siglo XI, ganaron importancia en el calendario litúrgico y ocupan un sitio casi equivalente a la Navidad y a la Pascua para el siglo XIV. Irónicamente, la mayoría de los observadores coinciden en que en México la misa es la parte menos descollante de la festividad. Calaveras, esqueletos y ataúdes de azúcar sugieren un enfrentamiento macabro e irreverente con la mortalidad. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, las y los mexicanos preparamos, decoramos y velamos en las tumbas a nuestros parientes. Desde los sepulcros más elaborados hasta las fosas comunes se adornan, aunque sea con una pequeña florecita de cempasúchil, los arreglos florales o con velas, alimentos en honor a nuestros difuntos. La mayoría de las actividades y ofrendas artísticas ligadas a esta festividad, ofrendas como de comida, la vigilia, que nos quedamos toda la noche en los cementerios, los altares y demás, son manifestaciones populares completamente desligadas de los requerimientos litúrgicos. Es por eso que muchas veces la Iglesia Católica como que no le gustan estas festividades, las soporta, pero como que no las ve con buenos ojos. Ha llegado a simbolizar en México y la mexicanidad este Día de Muertos. Representa un símbolo clave en la identidad nacional. Es por eso que incluso a nivel mundial se nos identifica muchas veces por esta festividad. No es que sea la única, estamos dotados de mucho folclore, pero esta es una de las principales que nos identifica. Con respecto a España y Estados Unidos, las y los mexicanos hemos empleado estos países como pantallas ideológicas contra las cuales realizar una innegable particularidad. Sin embargo, en la herencia indígena mexicana, como ha sido demostrado a través de la evidencia arqueológica y etnográfica, a que claramente distingue nuestro país tanto de España como de Estados Unidos, porque tenemos una historia bastante común, y dicha herencia ha sido exaltada simbólicamente por el Estado mexicano. Ahora hablemos de folclore, porque el folclore obedece a metas nacionalistas, por lo que
regular los ritos y festivales son desde luego las formas más folclóricas, más sobresalientes de un pueblo, ya sea una minoría nacional o una nación definida estatalmente, puede robustecer su identidad distintiva mediante las diferentes ceremonias aparentemente singulares que acaban percibiéndose como parte de aquello que vuelve único al pueblo, así como lo que reflejan las normas y valores que definen al grupo. Por ejemplo, el Día de Muertos definen que debemos honrar la memoria de nuestros seres queridos, y eso es una cuestión de regla moral. Ahora y después, hace mucho, el Día de Muertos es un símbolo de México, pero la dimensión nacionalista se remonta en tiempos relativamente recientes. ¿Acaso no más allá del siglo XX? Casi con singularidad desde la conquista española en 1521, las y los mexicanos celebramos el Día de Todos los Santos y el Día de las Ánimas, festividades obligatorias para las y los católicos. Sabemos, por ejemplo, que en los años de la década de 1740, estas fiestas comenzaron a asumir en el Valle de México el tinte de los eventos contemporáneos. Fue entonces, según nos entera por primera vez en un fraile capuchino llamado Francisco de Ajofrín, cuando sobrevino la producción mercantil y la venta de figurillas de pasta de azúcar llamadas en aquel entonces alfeñiques. Asimismo, el relato clave de Ajofrín, este fraile, alude al término de Día de Muertos. Aquí nos dice él, aquí igual que el carnaval de Día de Muertos siempre representó una amenaza para el sistema político y religioso oficial. De aquí que durante la era colonial los gobernantes españoles intentaron menguar, cuando no suprimir, acabar la fiesta popular de Todos los Santos y de las Ánimas, escribe un historiador llamado Viqueira. La visita nocturna de los aldeanos, hombres, mujeres y niños, hacen a los cementerios las festividades, y la embriaguez que allí ocurrió solo podían escandalizar y sobre todo aterrar a las élites ilustradas, las cuales aspiraban a expulsar a la muerte de la vida social. Esta fiesta que deslinda va a los vivos de los muertos e invertida. Parcialmente sus papeles mostraban la presencia de la muerte en medio de la vida, en una era en la cual la élite de la Nueva España intentaba olvidar su existencia. ¿Cómo celebrar la muerte en la vida? Como que no les gustaba. Pero no, nosotros sí la celebramos. No debe sorprender, dice nuestro historiador Viqueira, que en octubre de 1766 la Real Sala del Crimen prohibía la asistencia a los cementerios, así como la venta de bebidas alcohólicas después de las 9 de la noche. Casi un siglo más tarde, tras la independencia mexicana, el Día de los Muertos aún representaba un problema de estabilidad y de orden público. En 1847, como medida de seguridad, salvo por durante 2 o 3 horas, las licorerías fueron cerradas los días 1 y 2 de noviembre. El primer grado de censura de la prensa a lo largo de la era colonial y durante el siglo XIX, en los periódicos mexicanos y otras fuentes populares, nos brindaron la cobertura más limitada, más inocua, muy poquito de las actividades del Día de los Muertos. De estas fuentes, de estos periódicos, obtuvimos una visión del suceso desde el punto de vista de la élite consistente, principalmente en relatos de la actividad religiosa formal, o sea, cuestiones de la iglesia, pero no del pueblo. No, eso no era noticia para ese entonces, no era como bien visto. Para el cineasta soviético Sergei Mikhailovich, la pronunciación, es en el Día de Muertos donde mejor se despliega dicha actitud. Nos dice, veamos esta frase, me gustó muchísimo. A cada paso en México, la vida y la muerte se fusionan constantemente. Asimismo, la apariencia y la ausencia, el nacimiento y la muerte en el Día de los Muertos, hasta los niños pequeños se atragantan con calaveras de azúcar cristalizada y ataúdes de chocolate, y se divierten con juguetes en forma de esqueletos. El mexicano desprecia la muerte. Lo más importante de todo, el mexicano se ríe de la muerte. El 2 de noviembre, Día de los Muertos, se entrega a la irresistible burla de la muerte. ¿A poco no? Cuando vamos a festejar en las tumbas de nuestros seres ya fallecidos, nos gusta platicar con ellos, tomar con ellos, reír, recordarles como mejor en sus tiempos estaban.
Entre los que más destacan se encuentra la creencia popular de que existe un número ilimitado de comunidades, todas ellas indígenas, donde el Día de Muertos se celebra de modo sofisticado y auténtico. Estos pueblos abarcan la isla de Purépecha, de Janitzio, de Michoacán, la aldea náhuatl de Mixquic, en el Estado de México, y el pueblo zapoteca de Xococotlán, en Oaxaca. Tales pueblos y otros similares comparten un rasgo importante, fama nacional e internacional por sus celebraciones del Día de Muertos, de modo que atraen grandes contingentes turísticos dentro y fuera de México. No obstante, quien quiera que visite los cementerios de la Ciudad de México durante el Día de Muertos puede percatarse de su elaborado festejo en la enorme, mercantil, industrial y monstruosa capital nacional, el decorado de lápidas de las ofrendas de comida, las flores, la asistencia de los deudos que respetuosamente guardan vigilia. Sus parientes difuntos, entre otros, se realizan con tanto esmero en el panteón, por ejemplo, en Panteón Jardín, el Francés, o en los panteones municipales, como en cualquier lugar del país. En tales cementerios urbanos, empero, la presencia de turistas es mínima. Los mexicanos de clase media, por ejemplo, de las grandes ciudades, Guadalajara, Monterrey, México y demás, buscan sus raíces culturales y prefieren viajar a algunos pueblos indígenas ya famosos por la autenticidad de sus días de los muertos. Ahora sí, después de esta larga introducción, vamos a ver a lo que nos atañe: el Día de Muertos versus Halloween. En los años 90, cualquier observador del Día de los Muertos le impresionaría la presencia del simbolismo del Halloween, o sea, disfraces infantiles, prefabricados, principalmente de brujas, diablos, fantasmas, que ponen a la venta en los tradicionales mercados de todo nuestro país. Se muestran diversas máscaras de plástico y hule, desde caricaturas de líderes políticos mexicanos y estadounidenses hasta figuras satánicas, y una plétora de bestias singulares, muchas veces cinematográficas. Uno puede hallar a su vez lámparas de forma de calabazas de todo tamaño inimaginable. Estos artículos se mezclan indiscriminadamente entre los más comunes del Día de los Muertos, incluyendo los panes, los dulces, las calaveras y ataúdes de azúcar y chocolate, los esqueletos articulados, el papel maché, así como los brillantes cempasúchils y las velas blancas destinadas a usarse como ofrendas en las tumbas y altares domésticos. A primera vista, la presencia de los símbolos del Halloween no deberían asombrar. En primer lugar, el Halloween, que sucede en la víspera de Todos los Santos, por siglos se ha asemejado mucho al Día de los Muertos. Jacques Santino, un investigador, nos dice que se retoma el festival celta, de ahí viene el día de Halloween, irlandés, escocés y galés de estas culturas, de Samhain, el Año Nuevo celta, que se celebra el 1 de noviembre, y esta festividad precristiana, según Santino, fue asimismo un día de los muertos, un tiempo en que se creía que las almas de aquellos que habían muerto durante este año se le permitía acceder a la tierra de los vivos. Era un tiempo en que se creía que los espíritus deambulaban. Muchas prácticas y creencias que distinguen al Samhain sobrevivieron en la era cristiana. Incluyen la creencia de que el 31 de octubre los muertos erraban, así como la costumbre de ofrecer alimentos y bebidas, a festejarse enmascarados y disfrazados, que deambulaban van durante la noche hacia los conocidos entre los cristianos como vísperas de Todos los Santos o Halloween, término que más tarde se aglutinó como el familiar Halloween. Santino indagó la incorporación de símbolos de los difuntos, incluyendo esqueletos, fantasmas y figuras malévolas como la de las brujas y demonios, a la celebración de Todos los Santos. Tales figuras, en pocas palabras, fueron dioses y diosas precristianos, transmutados mediante los cuales los cristianos primitivos esparcieron su religión a través de un esfuerzo de sincretismo, o sea, una revolvedera de culturas por tales eventos que concluye Santino. El Halloween se le asocia con el Día de Todos los Santos y por extensión por el calendario eclesiástico. Fue todo un conjunto de creencias y de religiones y dio una mezcla muy buena de cultura.
En efecto, los orígenes históricos de ambas festividades, si bien no son idénticos, al menos sí están entrecruzados estrechamente por siglos, han desplegado una gama de símbolos mortuorios compartidos, una especie de juego con la muerte que incluye un socarrón, una réplica de calaveras, esqueletos y almas en pena en forma de fantasmas del Halloween y durante el Día de Muertos, de espíritus inanimados, pero siempre presentes dulces especiales, forman parte importante tanto del Halloween con sus distintos dulces naranja y negro, así como el Día de Muertos con su pan de muertos y sus calaveras y esqueletos. La petición ritual es también un rasgo importante de ambas festividades. Durante los días de Todos los Santos y de las Ánimas en México, así como en Europa, pandillas o grupos de jóvenes deambulan de casa en casa pidiendo alimento y bebida. Aquí el Halloween incorpora, no obstante, una forma especialmente un poco agresiva, juguetona, de pedimiento llamado broma, obsequio o truco o trato. Una diferencia significativa, desde luego, es que estos últimos forman parte del calendario sagrado católico, en tanto que desde hace mucho tiempo el Halloween ha asumido un tinte enteramente secular. Se sale ya un poco de la norma religiosa. Existe un relevante conflicto simbólico entre el Halloween y el Día de Muertos en México, y el de los muertos ha llegado a simbolizar la identidad y la autonomía nacional, en tanto que el Halloween se ha convertido en un símbolo de Estados Unidos y sus designios culturales un poco imperialistas. ¿Y cómo se adentró el Halloween en la celebración del Día de Muertos? Pues la científica García Godoy identifica primero que están los muchos pertenecientes a la clase media urbana que visten a sus hijos con disfraces de Halloween adquiridos en las tiendas ya hace muchos años, al principio cuando se empezó a introducir Halloween. Para la clase trabajadora, el atractivo del Halloween es algo distinto. El Halloween significa una oportunidad para ganar dinero, echando mano de un recipiente de alguna clase, ya sean cajas de cartulina o una minúscula calabaza de plástico, como las que se usan en Estados Unidos para recoger dulces en la calle y entre las tumbas pidiendo su Halloween, alguna cooperación monetaria. Durante los años 40 y 50, por ejemplo, en Coahuila, aquí hay un ejemplo muy claro, no existía el Día de Muertos. Ocasionalmente, cerca de finales de octubre, ciertas familias llevaban a la Ciudad de México a visitar a los parientes y recuerdan con terror ante los elaborados despliegues de calaveras y esqueletos que hallaban, por lo que se endilgaba a los chilangos un morbo inexistente en su estado natal en 1996. Y empero en los estados norteños, el alto clero prohibió el Halloween porque, en vista de que era secular y mercantil, representaba una amenaza a la santidad y existencia misma del Día de Muertos. Sin embargo, hoy por todo México se evidencia una resistencia formal e incluso informal a la invasión del Halloween procedente del norte. Asimismo, los ayuntamientos comienzan a organizar competencias, los municipios, los barrios empiezan a organizar competencias de altares de muertos. En efecto, tales competencias están convirtiéndose en parte integral de los festejos del Día de Muertos. Se vuelven hechos tradicionales, folclóricos. Por ejemplo, el 31 de octubre de 1996, El Imparcial, el periódico de la ciudad de Oaxaca, publicó un artículo titulado ¿Halloween o no Halloween? Un dilema de miedo. El término de miedo se refería más claramente al tema de Halloween que el artículo mismo, el cual, si bien cuestionaba su validez, en realidad confirmaba su influjo. El artículo describe una campaña conjunta de la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante en Oaxaca para erradicar el Halloween. Por ejemplo, se entrevistó a un niño de 7 años con respecto al tema y él nos dice: yo no sé qué hacer en la iglesia, me dicen que no es bueno participar en el Halloween porque tiene que ver con espíritus malos y que por eso las tiendas escogen trajes de brujas y vampiros para los que llevamos en la calle. Lo malo es que mis amigos ya tienen sus disfraces y yo quiero ir con ellos, pero no quiero cometer pecado. ¿Qué te parece esta percepción de este pequeñito? También un chico de tercero de primaria es el exhorto en misa a que no participaran en el Halloween, eso le decían en misa. Y en la escuela, en cambio, se los dijo
y ellos en la escuela les decían que estaba bien, siempre y cuando primero conociera las tradiciones mexicanas del Día de Muertos. Muy interesante, por un lado unos querían, por otros no, y por otros, bueno, se mezcla, pero no olvides lo tuyo. Para nuestros intelectuales mexicanos, el Halloween representa a veces lo peor de Estados Unidos. Se les califica como excesivamente comercial. Aunque el Día de Muertos es sin duda una ocasión para el gasto extravagante, no implica el consumismo que caracteriza todo Halloween entre los estadounidenses. En lo que la inculcación de creencias se refiere especular, ya que la creencia más importante que los exportadores del Halloween desearían inculcar es la aceptabilidad de la mercancía temporal y desechable. Muchas veces el consumismo nos caemos en esto, en estas fiestas. La ganancia económica, de hecho, se aprecia a sí mismo en el fondo de los festejos del Día de Muertos, al menos desde el siglo XVIII. No quiere decir que el Día de Muertos no se escape del consumismo. Existe un intenso mercado de alfeñiques, considerados las palabras de Francisco de Ajofrín, que nos dice acerca de lo mercantil de este día, allá por esos tiempos. Antes del Día de Muertos venden ellos 1 millar de alfeñiques, de ovejitas, de corderos, etc., de pasta de azúcar que llaman ofrenda, y es un obsequio que es obligado dar a los niños y niñas de las casas que uno frecuenta. También venden ataúdes, tumbas y 1000 figuras de difuntos, clérigos, monjas, monjes y toda la jerarquía de obispos, jinetes, para los cuales hay un gran mercado y una colorida feria en el portal de los mercaderes, donde es maravilloso de ver la muchedumbre de hombres y mujeres en la Ciudad de México en la víspera, en el Día de Todos los Santos. Ajofrín explica que los alfeñiques y otras monerías eran elaboradas diestramente por hábiles artesanos que los vendían baratos. Sin embargo, advertía al inocente consumidor contra el pago por adelantado, porque las prácticas, dice, a menudo desembocaban en la entrega acaso a destiempo de sus mercancías y tal vez un poco defectuosas. Claramente, incluso en tiempos coloniales, el Día de los Muertos tenía un molde mercantil. Hoy en día, en las ciudades mexicanas, las tiendas decoran sus aparadores con graciosos iconos. Los periódicos y los medios de comunicación y las redes sociales están llenos de anuncios relativos a la mayoría con cráneos, esqueletos, versos satíricos, conocidos como calaveras. Los tradicionales artesanos mexicanos por generaciones han apoyado a sus familias mediante la producción de calaveras y alfeñiques azucarados. A juzgar por testimonios contemporáneos, no se oponen a los símbolos del Halloween siempre que se vendan sus mercancías. Aparentemente el Día de Muertos siempre ha incorporado un grado de mercantilismo, eso no lo vamos a negar. Incluso la parte más sagrada de la festividad, las misas especiales en honor de las almas de los difuntos, originalmente tenían un componente económico. Durante la colonia, por ejemplo, era costumbre ceder parte de la ofrenda de alimentos al cura en pago por esta misa. Ahora bien, lleguemos a unas pequeñas conclusiones para acabar. El Halloween y el Día de Muertos, estos festejos que provienen de una fuente común, pues de que extrañamos a nuestros seres queridos y no los podemos olvidar tan fácilmente, y que aún muestran muchos rasgos similares, se ha convertido también en metáforas de las relaciones entre México y Estados Unidos, ¿no crees? También porque somos seres humanos y no podemos dejarlos ir tan fácilmente. No se nos escapan, siguen en nuestras mentes y nuestros corazones, y eso nos hace muy, muy humanos. En cuanto a las clases populares, las creencias, por ejemplo, la migración ha significado que cada vez mayor número de mexicanas y mexicanos retornan a su patria trayendo consigo ciertos aspectos de la cultura popular estadounidense, que bien conocieran en las aulas estadounidenses o en cualquier otro lado, en sus trabajos, en la calle. Esta tendencia también se fomenta por la omnipresencia de la programación estadounidense en la televisión, en los medios de comunicación y por supuesto las redes, que familiariza al público mexicano con festejos típicamente estadounidenses. Como resultado de estos procesos, el Halloween se ha vuelto en efecto una parte evidente en las festividades del Día de los Muertos. Las y los mexicanos que resisten el creciente influjo
estadounidense en su economía y cultura reaccionan centrando su atención en un evento concreto definido. El Halloween, para muchos, el éxito del Halloween representa un fracaso en México, cuando en realidad el Día de Muertos se ha convertido en parte importante de las celebraciones del propio Halloween en Estados Unidos. Muchos creeríamos que fuese al revés, pero no, hemos influido muchísimo también en aquella cultura. Las tradiciones mexicanas del Día de Muertos actualmente disfrutan de una inmensa popularidad en las galerías y museos del norte y la frontera. Cada día su presencia en Estados Unidos ocasiona poca preocupación competitiva en nuestras fronteras, en buena medida porque las relaciones de poder entre ambos países recaen claramente en favor de las costumbres estadounidenses. Por eso no les preocupa mucho. Probablemente estos perciben las celebraciones del Día de Muertos como una curiosidad relacionada con el Halloween, con distancia para la mayoría de los estadounidenses. Las costumbres del Día de Muertos sin duda aparentan un rito festivo a ser adoptado o abandonado a voluntad a este lado de la frontera, pues ciertamente no representa una tradición impuesta, ya fuera perceptualmente o en realidad, pero esta historia otra vez más en los siglos de esta vieja saga entre Halloween y Día de Muertos sigue siendo una riqueza cultural para seguir celebrando a nuestros difuntos. Así que sigamos celebrando la vida de aquellos que ya nos dejaron, que solamente se nos adelantaron por un poquito, porque para allá vamos todas y todos, en honor de aquellos que nos están viendo allá arriba y que nos siguen vigilando, porque los tenemos no solamente en nuestros altares, sino en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Siguen ahí nuestros difuntos. Para nosotros los mexicanos y mexicanas no se han ido, simplemente han cambiado, simplemente siguen ahí y nosotras y nosotros los seguiremos recordando año con año. Gracias por llegar hasta el último de este video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y si tienes otros temas por los cuales la antropología puede aportar, dímelo con mucho gusto en los comentarios.